Muy buenos días, mis amados hermanos, Dios los bendiga, sean todos bienvenidos a nuestro estudio a través del libro de Isaías. Continuamos en el capítulo 29, que es un capítulo completamente profético y nos habla de cosas impresionantes. Hoy espero terminar estas dos secciones de este capítulo que son supremamente amplias en información y son información para el pueblo judío directamente, pero indirectamente también nos corresponde a nosotros, porque como dije la vez pasada, el pueblo judío es un excelente representante del género humano y en él se encuentra muy bien representado todos los estereotipos de nosotros los cristianos, que regularmente somos muy parecidos y muy iguales a ellos. Vamos a orar. Maravilloso Padre, te damos gracias en esta mañana. Venimos ante ti, Padre Santo, a disponer nuestro corazón, nuestro oído, Señor, a entender tu preciosa palabra. Ayúdanos, amado Dios, a tener una disposición correcta, Señor, a poder recibir tu palabra como es, palabra autoritativa, Señor. Sabemos que tú mismo dijiste, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Danos, Señor, de tu Espíritu Santo para poder entender sabiamente tu palabra, Señor, para poder, Señor, ser avisados y tomar medidas que nos protejan. Tu palabra dice, el avisado ve el mal y se apercibe, mas el necio recibe el daño. Hay quienes creen y obedecen y son bendecidos, y hay quienes no creen, por consiguiente desobedecen, y maldición vendrá sobre ellos. Te pedimos, amado Señor, que despiertes nuestro entendimiento y nuestro discernimiento en tu palabra, que nos hagas, Señor, sabios, prudentes, que nos ayudes, Señor, a entender que no hay nada más hermoso y maravilloso que entender y obedecer, Señor, tus mandamientos. Seguimos orando contra esta pandemia, precioso Dios, rogándote por misericordia. Levantamos a nuestra ciudad Villavicencio en tus manos y te rogamos, Señor, que pongas en control esta pandemia, Señor. Oramos, Señor, por todo el mundo, porque todos estamos siendo, Señor, perseguidos y estamos siendo, Señor, acechados por esta enfermedad. Guarda y protege, Señor. Extiende tu preciosa mano, Señor, y conforme a tu santa palabra, sé escudo alrededor de nosotros y líbranos del mal, nuestro buen Dios. Ponemos en tus manos, Señor, la vida de cada uno de nuestros seres amados. Oramos, Señor, por el equipo de los médicos, Señor, que están en primera línea, Señor, contra esta pandemia. Protégelos, Señor, guarda sus vidas, Padre Celestial. Concede, Señor, una gracia abundante, Padre Santo. No permitas, Señor, que se contagien y que lleven el contagio a sus casas, sino que por el contrario, que puedan servir, Señor, en amor y que puedan hacer las cosas, Señor, siendo guardados y protegidos. También oramos, Señor, por el ejército, por la policía, por toda la gente, Señor, que tiene que estar, Señor, en las calles, por todo el que también sale a buscar, Señor, el alimento de cada día. Protégelos, provéenos, Señor. Ten misericordia, Padre Santo. Extiende tu mano, precioso Dios, y bendícenos y ayúdanos, Señor, porque siempre necesitamos de ti, Señor. Tú eres nuestro Dios, nuestro proveedor, y separados de ti, Señor, nada podemos hacer. Bendícenos y ayúdanos. Colocamos en tus manos, oh Dios Santo, la posibilidad que tendremos de reunirnos, Señor, porque por ahora somos una iglesia virtual, Padre Santo. Padre Celestial, tú conoces la situación por la cual atravesamos, Señor. Nada te es desconocido a ti. Oramos, Señor, y colocamos en tus manos, Señor, el anhelo que tenemos, Señor, y el sueño que anhelamos de un día tener un local donde construir una iglesia, Señor. Porque lo que es imposible para los hombres es posible para ti. Te rogamos, Señor, que abras puertas de misericordia y nos concedas, Señor, el tener un lugar dado por ti, escogido por ti, Señor, y que podamos unirnos en un propósito de construir una iglesia, Señor, en donde nos podamos reunir para adorarte, para estudiar, Señor, para conocer, para ser edificados como cartas, como epístolas vivientes. Gracias te damos, precioso Señor. Pedimos tu santa bendición en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Abramos nuestras Biblias en el libro de Isaías, capítulo 29, y el primer tema que vamos a desarrollar se llama ceguera espiritual. ¿Qué pasa con la ceguera espiritual y cómo es la ceguera espiritual? Todo esto lo vamos a ver en estos versículos del capítulo 29.
y nos dice en el versículo 9 y el versículo 10, deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos sino de vino, temblad y no de sidra. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que parecerán personas muy torpes, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre la cabeza de vuestros videntes. Entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros despreciamos la palabra de Dios? Cuando nosotros despreciamos la palabra de Dios, Dios nos quita la palabra de Dios y la palabra de Dios es dada a otras personas que sí aprecien la palabra de Dios. Evangelio de San Mateo capítulo 13, versículo 13. Mateo 13, 13. En San Mateo capítulo lo siguiente, Mateo 13, 13. Por esto les habló por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no oyen ni entiendan. De manera que se cumple para ellos la profecía de Isaías que dijo: de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis, pero no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado los ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. ¿Qué es esto? Se llama dureza de corazón. También la Biblia lo llama ceguera espiritual. ¿Qué significa la ceguera espiritual? La ceguera espiritual es el rechazo continuo a las verdades básicas y fundamentales de Dios. Muchas personas tienen su propia ideología, su propia filosofía. Sí, la Biblia es un buen libro, pero no hay que creer tanto porque no se debe volver uno fanático. La Biblia es un libro que si la obedeces, como está escrito, salvará tu alma. Pero si no la obedeces, ella misma te condenará. Entonces dice acá que porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y es muy curioso. ¿Quieres conocer uno de los somníferos más potentes que hay en la actualidad? ¿Sufres de insomnio? Si sufres de insomnio y no puedes dormir, abre la Biblia y ponte a leer. En pocos minutos quedarás dormido sobre la palabra de Dios. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Y por qué es eso? ¿Acaso eso es cierto? No, eso es cierto. Hay un interés no sano en que no leamos la palabra de Dios, y es de las huestes de Satanás. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes, y os será toda visión como palabras de libro sellado. El cual si dijeren al que sabe leer, y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. ¿Qué quiere decir eso? No entiendo nada. Me acuerdo que en alguna ocasión alguien decía, la Biblia es un libro que no se puede entender. Una cosa contradice la otra. La Biblia es un libro maravilloso y es fácil de entender cuando el Espíritu Santo nos revela las cosas maravillosas que enseña este precioso libro. Nosotros como iglesia enseñamos libro por libro, línea por línea, reglón tras reglón. Y todas las veces que hemos pasado de pasta a pasta, concluimos que es un libro maravilloso. Pero cuando no se tiene sabiduría, cuando no se tiene el Espíritu Santo, es un libro sellado. No lo va a entender. Y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual si dijere al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Y si diere el libro al que no sabe leer diciendo, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. ¿Qué significa? Significa que aún la sabiduría, el entendimiento, viene de Dios. Que hay personas muy preparadas, pero que son unos ignorantes totales y completos sobre las Escrituras. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Aquí llega el Señor y coloca el detonante, ahí está el explosivo, ahí está la bomba. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca. El pueblo cristiano tiene muchas palabras que nos identifican como cristianos, ¿cierto? Muchas veces gritamos, amén, aleluya, gloria a Dios. Pero ¿será que la repetición constante de amén, aleluya y gloria a Dios me salva? No,
No, no me salva. Eso es lo que el Señor está criticando aquí y dice, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Qué es lo que hacen? Repiten como loros sin sentido, pero no me han entregado su corazón y su amor. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, versículos del 1 al 5, Apocalipsis 2, del 1 al 5, vamos a leer algo muy curioso. Y es una verdad que nuestro Señor Jesucristo revela allí en Apocalipsis y es un error muy cometido. Apocalipsis 2.5, el mensaje a la iglesia de Éfeso, dice el versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Es una iglesia que conoce la palabra, que sabe diferenciar entre lo verdadero y lo falso. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Tremendo. Son cualidades impresionantes. El versículo 4 rompe todo lo anterior. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué significa eso? Ya no me amas como me debes amar. Y amarás al Señor tu Dios, el primer y grande mandamiento, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el primer amor de la vida de todo verdadero cristiano debe ser Dios. Entonces tenemos acá, y el Señor da su queja, dice así, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Qué significa esto? Significa que muchas veces todo lo que hacemos es lo que el pastor nos mande. Pero usted ha comprobado que lo que el pastor está diciendo está en la palabra de Dios. No es que mi líder, no es que él me mandó, él me dijo, no es que... Somos siervos de Dios y es a Dios a quien vamos a rendir cuenta y es a Dios a quien debemos obedecer. Por eso la responsabilidad de cada uno de nosotros es escudriñar la palabra de Dios y conocer la voluntad de Dios y después de escudriñarla y conocerla, obedecerla. Pero sed hacedores de la palabra de Dios y no tan solamente oidores engañándonos a vosotros mismos. Muchas personas no son verdaderamente cristianas, sino son discípulos de fulano, mengano y perencejo. ¿A quién siguen? A hombres. ¿Qué dice Dios acerca de eso? Maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Más bendito el hombre que confía en Jehová. Entonces, el Señor reprocha que muchas veces estamos siguiendo a hombres y estamos desconociendo y estamos siendo totalmente ignorantes acerca de las verdades maravillosas de Dios para nosotros. Dios nos ha entregado este precioso libro, la Biblia, para que nosotros conozcamos la voluntad de Dios. Pero muchas veces tenemos pereza, no nos gusta leer, no nos gusta profundizar, no nos gusta escuchar estudios. Porque hay una película más bacana en la televisión. Por muchas excusas. Este libro te guiará a una vida de santidad, pero la vida de pecado te apartará de él. Versículo 15 dice, hay de los que se esconden de Jehová encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas y dicen, ¿quién nos ve? ¿Quién nos conoce? ¿Qué significa eso? ¿Habrá este tipo de personas? ¿Habrá este tipo de cristianos que le hacen quite a la palabra de Dios? Sí, sí los hay. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Hay de los que se esconden de Jehová encubriendo el consejo, desechando la palabra de Dios. Y sus obras están en tinieblas y dicen, ¿quién nos ve? ¿Quién nos conoce? ¿Qué significa esto? Que en muchas ocasiones queremos ignorar acerca de la presencia de Dios con nosotros. Dios nos está viendo. Vuestra perversidad, versículo 16 dice, vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Qué significa esto? No todo barro sirve para trabajar alfarería. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos.
No todo el que empieza el camino del Evangelio termina en el paraíso. Leamos este verso 16 que es tremendo lo que dice. Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Qué quiere decir esto? ¿Acaso la obra dirá a su hacedor no me hizo? ¿Qué significa eso? Que es absurdo que la gente diga que venimos del mico, que somos procesos evolutivos, accidentes evolutivos, que la Biblia dice absolutamente que Dios creó al hombre a imagen y semejanza de él, varón y hembra los creó. Venimos de las manos de Dios. Y si tú crees otra cosa, un día tendrás que presentarte ante el Señor y rendirás cuenta acerca de ello. Hay quienes escogen estar con el equipo perdedor y van a perder. Hay quienes escogen estar con el equipo ganador y ganarán. Este libro te cuenta la historia del pasado, pero también te cuenta la historia del futuro. Y en este libro, en sus páginas está que los que están con Cristo somos más que vencedores. Entonces sigue diciéndonos acá, dirá la obra dirá a su hacedor, ¿no me hizo? Pues tenemos muchas personas que hoy día dicen que no, ellos hicieron solitos, que ellos vienen de ellos mismos. Dirá la vasija al que la formó, no entendió. Otro gran error. Dirá la vasija al que la formó, no entendió. ¿Será pues que Dios comete errores? Absolutamente no. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios justo y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. La perversión no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se equivocó Dios? No. Somos nosotros, los rebeldes y depravados, que torcemos los caminos rectos de Dios y luego le echamos la culpa a Dios. ¿Pero eso quiere decir en algún momento entonces Dios es culpable? No. Llegamos a la segunda parte y es una segunda parte impresionante porque nos viene a hablar acerca de la dureza del pueblo judío que estamos viendo, de la religiosidad del pueblo judío que acabamos de ver, de la ceguera espiritual del pueblo judío, pero ahora nos viene a hablar de la esperanza de redención del pueblo de Dios. El pueblo de Dios será maravillosamente redimido en un remanente que será consagrado a Dios. Versículo 17. No se convertirá de aquí a muy poco tiempo el Líbano en campo fértil. ¿De qué está hablando? ¿Es un verso de agronomía? No, es una profecía acerca de la tierra de Israel, pero no está hablando de tierra, sino de personas. No se convertirá de aquí en poco tiempo el Líbano en campo fructífero, y el campo fértil será estimado por bosque. El verso 18 nos aclara un poquito. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro. Qué precioso versículo. Cuando nos dice en aquel tiempo nos remonta al futuro glorioso, cuando la segunda venida de Cristo se manifieste. Cuando la segunda venida se manifieste, vamos a tener acá una serie de declaraciones impresionantes y tenebrosas acerca de esa segunda venida de Cristo. Dice, en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro. ¿De cuál libro? De la Biblia. ¿Por qué? Porque cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y los ojos de los ciegos verán. Veníamos de la parte anterior que era ceguera espiritual, pero ahora hay lucidez, hay un quitar el velo, hay una revelación impresionante de Dios. En aquel tiempo los sordos oirán palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Habrá una revelación impresionante, sobrenatural de parte de Dios, y esa revelación impresionante partirá desde un punto sobrenatural e impresionante. Cara a cara verán a Dios. ¿Quiénes? Los que vivan en aquel tiempo. ¿En qué tiempo? Al final de la gran tribulación. Cuando el tiempo se cumpla. Entonces tenemos acá, también que vamos a 2 de Timoteo 3, 16 y 17, que nos dice, es un verso muy conocido, toda la escritura es inspirada por Dios. Vamos a leerlo como está allí. 2 de Timoteo 3, 16 y 17.
Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto es lo que yo debo entender. ¿Cuál es el propósito de tantos mandamientos? Prepararme, instruirme, para que yo esté completamente preparado para toda buena obra. ¿Cuál es la buena obra? La obra de Dios. Y para eso yo tengo que aprender y tengo que ser perfecto. La tarea es bastante complicada porque estoy en un cuerpo pecaminoso, carnal, y Dios quiere que yo ande en una vida espiritual totalmente ajena al pecado. Es imposible lo que es imposible para los hombres. Es posible para Dios. Volvemos a nuestro eje de estudio. Dice, en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad de las tinieblas. ¿Qué quiere decir esto? Además de lo que quiere decir que en aquel tiempo el pueblo de Dios tendrá hambre y tendrá sed y tendrá anhelo por saber de Dios. Hoy día se habla de carreras, soy ingeniero, ingeniero industrial, arquitecto, abogado, misionero, siervo de Dios. Eso. Un día Dios pondrá el mundo en orden. Y cuando Dios venga a poner al mundo en orden, entonces la gente entenderá el verdadero valor de las cosas. Y servir a Dios será el honor más grande que haya sobre la tierra. Y seguimos leyendo aquí el versículo 19. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. ¡Qué verso tan extraño! Humildes, y no solo pobres, sino los más pobres. ¿Sabe qué deja al paso el gobierno de un tirano? Eso deja. ¿Qué? Una pobreza. Sí. Porque cuando un tirano gobierna, solo él y los suyos son ricos, los demás son pobres. Y eso es lo que hará el anticristo sobre la tierra. Los suyos tendrán todas las comodidades y los demás tendrán una gigantesca pobreza. Dice el versículo 20, porque el violento será acabado y el escarnecedor será consumido y serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad, los que hacen pecar al hombre en palabra, los que arman lazo al que reprendía en la puerta y pervierten la causa del justo con vanidad. ¿Qué quiere decir estos versículos? Impresionante la información y maravillosa la información que hay acá. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Dios destruirá al impío. Vendrá el día cuando los impíos solitos, se marcarán solitos. Apocalipsis capítulo 14, versículo 9. Apocalipsis 14, 9. Y ese día estamos viendo el comienzo de los ayes. Apocalipsis 14, versículo 9 dice lo siguiente. El tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, solo averigüe, métase a las redes y averigüe qué hay acerca de la marca y del chip. Aquí dice que en la mano o en la frente. Sí. Sigamos leyendo lo que sigue diciendo acá, tengan eso como tarea. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles y delante del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoren a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. ¿Qué significa eso? No se preocupa Dios por marcar a los impíos porque ellos se marcan solitos. Y cuando el Señor regrese por segunda vez, todos los impíos morirán. Con el espíritu de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque con el poder de sus labios matará al impío. Apocalipsis 19, 21. También allí en Apocalipsis. Ahora capítulo 19, versículo 21. Apocalipsis 19, 21. Dice Apocalipsis 19, 21. Y los demás, cuando el Señor regrese, habrá una batalla impresionante que está expresada en el versículo 20.
Allí será derrotado el anticristo y todo su ejército. Y luego dice en el versículo 21, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo blanco, y las aves se saciaron de las carnes de ellos. Nos dice aquí en Isaías que los impíos serán cortados de la tierra. Llegará el día en que todo el que hace maldad morirá. Pero ¿cómo será eso? Dios es poderoso. Dice nuevamente el versículo 22 que no hemos leído, por tanto Jehová que redimió a Abraham dice así a la casa de Jacob, ¿no será ahora avergonzado Jacob? Ni su rostro se pondrá pálido. ¿Por qué? Dios parará este mundo que está de cabeza. ¿Y a qué se refiere acá? Algo hermosísimo y maravilloso. Vamos a leer un poquito más. El versículo 23 allí nos lo desenvuelve. Porque verá a sus hijos, obra de mis manos, en medio de ellos, que santificarán mi nombre y santificarán al santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Que esto es maravilloso. ¿Qué es lo maravilloso que hay acá? Es maravilloso que cada uno tendrá en su familia quienes sirvan a Dios. ¿Y quiénes van a servir a Dios? Nuestros hijos servirán al Señor y le amarán con toda su alma y con todo su corazón. ¿Por qué dice que se avergonzarán? Dice, por tanto Jehová que redimió a Abraham dice así a la casa de Jacob, no será ahora avergonzado Jacob, ni su rostro se pondrá pálido. Cuando estemos delante de Dios y el Señor nos pregunte, ¿y qué de ti? Y uno dirá, descarada y abierta rebelión y desobediencia al infierno. Y el Señor llama a otro que sí es obediente. ¿Y qué de ti, Señor? Aquí está tu siervo fiel, que te ama, que te sirve y que te honra. ¿Y tus hijos? Entonces no tendrá su rostro pálido de vergüenza porque dirá, mis hijos son una porquería, unos vagabundos, unos borrachos. No, él tendrá su rostro completamente en lucidez y va a decir, mis hijos sirven en el altar de Dios, son adoradores, son siervos, están. Y eso llenará su rostro ¿de qué? De honra. A eso se está refiriendo. Y entonces el mundo volverá y entenderá que no hay nada más maravilloso que servir verdaderamente a Dios y que nuestros hogares y que nuestras familias estemos adorando al Señor. Dice, porque verá a sus hijos obra de mis manos, en medio de ellos que santificarán mi nombre. Esto es maravilloso. Sus hijos serán santos y santificarán el nombre de Dios y santificarán al santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Esto es maravilloso. Aquí hay una cuestión que es de suprema importancia y temerán al Dios de Israel. Desafortunadamente muchas veces no conocemos el temor a Dios y a veces lo desconocemos por simplemente amar al pecado. Libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 4, Proverbios 22, 4. ¿De qué nos habla Proverbios 22, 4? Del temor de Dios. Dice Proverbios 22, 4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú desarrollas en tu corazón el temor a Dios, y el temor a Dios te apartará del pecado, y el temor a Dios te llevará a obedecer al Señor con todo tu corazón, y el temor a Dios hará de ti una persona sabia e inteligente, entonces el Señor te hará heredero de sus grandes promesas. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Deuteronomio 10, 12. Deuteronomio 10, 12. Dice Deuteronomio 10, versículo 12. 10, 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Sabemos lo que debemos hacer? Pongamos manos a la obra y hagamos las cosas conforme a la voluntad de Dios. El temor a Dios trae esperanza y la esperanza trae gozo. En el libro de Malaquías capítulo 4 versículo 2, Malaquías 4:2 nos habla acerca
de aquellas personas que amamos a Dios. Dice Malaquías 4:2, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. ¿Quién es? Jesucristo, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¿Qué significa esto? Hay esperanza, hay gozo y alegría para aquel que teme a Dios con todo su corazón. En el libro de Isaías, capítulo 8, versículo 13, dice: a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y sea él vuestro miedo. Por último, quiero leerles las palabras del predicador, las palabras del hombre más sabio sobre la tierra, quien fue Salomón. Y Salomón nos habla en Eclesiastés 12:13, Eclesiastés 12:13. Y miremos lo que nos aconseja Salomón de una manera muy especial. Dice Eclesiastés 12, versículo 13, dice así: el fin de todo discurso oído es este. ¿Qué quiere decir esto? El mejor discurso debe decir esto, que teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Qué significa eso? Significa que si usted lo hizo todo. Y si usted no lo hizo, falló en todo. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Verso 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿De qué nos está hablando? Nos está hablando de que nosotros tenemos la oportunidad de escoger y labrar nuestro destino. Llegamos al final de nuestro estudio y dice lo siguiente, el versículo 24: y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina. Qué verso tan hermoso. La sabiduría proviene de Dios. El principio de la sabiduría, Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces dice acá que los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia y los murmuradores aprenderán doctrina. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 41. Hechos 2, 41. En Hechos 2 leemos lo siguiente, Hechos 2, 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Qué quiere decir eso? Escuchar, entender y obedecer. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esto es importantísimo. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? La doctrina de los apóstoles es la doctrina de la Biblia. Y es importantísimo que nosotros aprendamos a ser bibliocéntricos. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios. ¿Y a quién tengo que rendir cuentas para salvación o condenación? A Dios. ¿Quién es el que condena o salva? Dios. Y si te encuentras obedeciendo al Señor, recibirás de Él sus galardones y sus premios. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. A veces muchas personas se dicen, pero uno como cristiano, ¿qué tiene que hacer? Lea y entienda. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que es el estudio de la palabra de Dios, en la comunión unos con otros, en compartir, en comunión como familia, como hermanos, en el partimiento del pan, en la santa cena y en las oraciones. Y sobrevino temor sobre toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. El poder de Dios se manifestaba de formas prodigiosas. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Qué quiere decir esto? La ayuda de los hermanos. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Se preocupaban por los demás. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Aquí está la clave de la felicidad. ¿Cuál es? La sencillez de corazón. No te compliques. Muchas veces queremos estirar el cuello y la nariz más alto de lo que la tenemos, porque nos llenamos de soberbia. Tenemos que aprender a ser humildes, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Terminamos en este versículo 47 y alabando a Dios. Hoy día, miremos,
Hoy día el coronavirus nos ha cerrado las iglesias. El coronavirus nos va a quitar nuestro tiempo de alabar al Señor. El coronavirus es un congelador que va a enfriar a muchos cristianos para preparar un camino muy listo para que aparezca el embaucador, el engañador, el anticristo. Y muchos seguirán sus pensamientos. Dios nos dice acá, y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Quiero animarlos a que compartan estos estudios. No estamos saliendo a evangelizar porque no se puede, pero podemos compartir. Compartamos los estudios. La palabra de Dios está llegando a muchos hogares gratuitamente, pero no descuidemos nuestro caminar con el Señor, hoy más que nunca. Estamos más cerca del rapto de la iglesia que jamás en la historia de la iglesia. El rapto de la iglesia ocurrirá en cualquier momento. En cualquier momento el Señor vendrá, porque cada día estamos siendo azotados por diferentes plagas. Hay enjambres de langostas en diferentes lugares. Hay enfermedades que se consideraban extintas y están reviviendo. Está esta pandemia y están diciendo que hay otros rebrotes en diferentes lugares. Es tiempo de buscar verdaderamente a Dios. Vamos a orar. Maravilloso Padre, te damos gracias por tu palabra preciosa. Y te rogamos, Señor, que no nos hagas como aquellos que ven, pero no se aperciben, pero no toman medidas, pero no entienden. Danos, Señor, la sabiduría para ver, Señor, a nuestro alrededor, que estamos en un momento crucial, en un momento en el cual es importante que tomemos la decisión de estar con el equipo ganador. Todos los que están contigo, Señor, somos más que vencedores, Señor. Tú nos guardarás, tú nos ayudarás, tú nos librarás, tú nos protegerás. Tú nos llevarás, Señor, a tu reino y a tu gloria, Señor. Pedimos tu bendición. Bendecimos a nuestros hermanos. Bendecimos nuestras ofrendas, nuestros diezmos voluntarios que presentamos ante ti, porque así es como tú has ordenado que demos. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ante Dios. Si tú quieres obedecerlas, están en la palabra, pero se requiere que obedezcas con temor, con fe y con toda disposición de tu corazón. Pedimos, Señor, tu bendición, dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro